Muy buenos días. Si pueden ir tomando asiento, por favor, para empezar. Muy buenos días, señor rector de la Universidad de Granada, don Pedro Mercado, señora presidenta del Consejo Social, doña María Teresa Pajés, señor presidente de España, don Federico Linares, autoridades académicas, civiles y militares, muy buenos días. Quiero darles la bienvenida, una vez más, a una nueva edición de Diálogos con la Sociedad, organizado por el Consejo Social de la Universidad de Granada. Cada uno de los diálogos con la sociedad que se organizan desde este Consejo Social tiene entre sus muchos objetivos el procurar que personas altamente informadas y relevantes en sus campos compartan sus reflexiones y nos ayuden a generar nuevas alianzas con la universidad. El proyecto estratégico de diálogos con la sociedad, que viene impulsando el Consejo Social, continúa consolidando la nómina de líderes en el ámbito de las finanzas, la empresa y las instituciones, que aportan su visión y orientación estratégica para el desarrollo de nuestra sociedad desde sus diferentes ámbitos. En anteriores ocasiones han participado, entre otras, muchas personalidades, los presidentes de Telefónica, CaixaBank e Indra, el director general del CIEMAT, la presidenta de COTEC, la directora de la Agencia Europea del Medicamento, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra o, en la última ocasión, el presidente de la Bolsa de Madrid. En esta ocasión contamos con la presencia de don Federico Linares, presidente de EI España, que nos ofrecerá una reflexión sobre si la empresa humanista tiene cabida en la sociedad actual. Quisiera recordarles igualmente el mecanismo establecido para hacernos llegar sus preguntas a nuestro invitado. Se van a pasar una serie de tarjetas. Nos gustaría que la letra fuera clara y que, si pudiera ser, las firmaran. Es que hemos visto de todo aquí. Si les apetece, fírmenlas porque mencionaremos su nombre e igualmente yo las voy a hacer, las vengan firmadas o no. Y antes de presentar a nuestro invitado, voy a darle la palabra a la presidenta del Consejo Social, doña María Teresa Pajés. Muchas gracias, vicerrectora. Rector magnífico, presidente de EY y presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, teniente general y autoridades militares, académicas del equipo de gobierno, consejeros del Consejo Social y mentores, presidente del Consejo Social de Granada, defensora de la universidad, en fin, señoras y señores. Para mí es un honor darle la bienvenida a esta 13ª edición de Diálogos con la Sociedad y, sobre todo, un honor y un privilegio recibir a nuestro invitado de esta mañana, a don Federico Linares. Él es una autoridad en su ámbito, pero además, como he señalado, es presidente del Consejo Social de Cádiz y ese servicio a la universidad y a la sociedad nos ha acercado. Y quiero, sinceramente, darle las gracias por haber tenido la deferencia de poder venir aquí y adaptar su agenda para estar hoy con nosotros. Su perfil profesional es apabullante, es de excelencia, pero también a nivel personal es un privilegio poder conocerlo. Ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos yo creo que el último, la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y de las Artes. Por muchas contarían con muchos elementos, pero uno de ellos es su visión del desarrollo económico y con impacto en la sociedad. Y creo que estamos en un momento muy complejo en el que es muy importante escuchar a personalidades de la valía de Federico Linares. Y digo eso recordando, muchos lo conocen, la cumbre que hubo la semana pasada en Coimbra de COTEC, la Fundación para la Innovación, que se reúne anualmente, unen la Fundación de COTEC de Italia, Portugal y España. En esa reunión el lema era una llamada a la acción y se debatieron, entre otros temas,
las cuestiones relativas a la competitividad de Europa y al desarrollo económico. Ahí hubo mesas de debate, en una de ellas, en la académica, participó nuestro rector, representando a los rectores españoles, en compañía, formaban la mesa el rector de Nápoles por Italia y el de Coimbra por Portugal, pero también asistieron los jefes de Estado y de Gobierno de los 3 países, así como otros conferenciantes y expertos y representantes de empresas. Pero les cito esta cumbre de COTEC de la semana pasada porque se visualizaba una gran preocupación de los líderes y de los expertos. Por ejemplo, Mario Draghi, que hizo un discurso, señalaba que en Europa llevamos 20 años en crisis. Una crisis que se inicia hace 20 años desmoronándose la construcción geopolítica que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. O una crisis que se va apreciando desde hace 20 años en la que vamos perdiendo competitividad y avances tecnológicos respecto a otras potencias mundiales. Y señalaba Draghi que esos mensajes o esas alertas no se han escuchado, hasta el punto de en 3 áreas estratégicas, como pueden ser la defensa, la energía o el crecimiento, señalaba que nos hemos quedado o estuvimos un poco al azar de decisiones impredecibles de otros. Su Majestad el Rey, como jefe de Estado, en su discurso, por ejemplo, señaló la importancia del conocimiento en este momento para salvaguardar, señalaba proteger, todo eso que hemos construido entre todos durante décadas. Y yo quiero hoy, en este corazón de la universidad, que es el crucero de este Hospital Real, y corazón del conocimiento de esta universidad, llamar la atención sobre la importancia del conocimiento y hacerle llegar a la sociedad para el progreso social. Es algo que el equipo de gobierno y a la cabeza el rector lo conocen bien y trabajan para ello. Pero también apelar a la sociedad, empresas, instituciones, administraciones, para que apoyen, para que trabajen de forma conjunta con la universidad. La universidad sola no puede y en este momento, como señalaba el lema de COTEC, hay que dar un paso adelante, una llamada a la acción. Hoy escucharemos a nuestro conferenciante y seguro que da muchas claves que nos pueden ayudar a progresar y, como una vez más, avanzar desde esta universidad y de la mano de la sociedad. Estamos esperando, deseando escucharte, por lo tanto, aquí finalizo esa bienvenida y ese agradecimiento por su asistencia. Muchas gracias. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa, Federico Linares es abogado especializado en fusiones y adquisiciones e internacionalización de grandes empresas durante más de 25 años. En 1997 se incorpora a EY, ocupando distintas posiciones de dirección, hasta ser elegido en 2017 consejero delegado de la firma. En 2019 es nombrado presidente ejecutivo de EY España, cargo que desempeña en la actualidad. Desde mediados del 2021, y compatibilizándolo con la presidencia, es el socio director del área de Talento y Partner Matters para EY Europa y miembro del Comité Ejecutivo Europeo de EY. Desarrolla una intensa labor social vinculada a diversos proyectos de cultura, educación, emprendimiento e inclusión social. En el campo de la educación fue nombrado presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz en el año 2020, posición recientemente renovada en 2024 por otro mandato de 4 años. Además, es patrono de la Fundación CID de Apoyo a la Universidad y de la Fundación Margarita Salas. Dentro del ámbito cultural, es patrono del Teatro Real y de la Fundación de Amigos del Teatro Real, así como de la Fundación Albéniz, Escuela de Música Reina Sofía, y de la Fundación Paco de Lucía. En el área de emprendimiento destaca su labor como patrono en la Fundación Princesa de Girona, Fundación Endeavour y Fundación COTEC. Por último, en el ámbito de la inclusión social es vicepresidente de la Fundación Alalá, Inclusión de Niños Gitanos
a través del flamenco y patrono de la Fundación Tu Techo contra el sinhogarismo. En noviembre del 2019 recibió el premio La Voz de Cádiz, que valora la excelencia y el talento gaditano. En febrero del 2021 recibió la Bandera de Andalucía, otorgada por la Junta de Andalucía como reconocimiento especial a su trayectoria en la defensa y fomento del interés general de Cádiz. En 2023 recibió el Premio al Talento Andaluz Empresarial, distinción que le fue entregada por Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. En 2024 ha sido distinguido como Mejor Directivo Embajador del Sur de España por la Confederación de Empresarios del Sur. Federico Linares, según asimismo se define, es un apasionado del mar y de la música. EY es una empresa multinacional que posee 4 líneas de servicio: auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y estrategia y transacciones. Y más allá de su importancia global y de sus más de 400.000 profesionales, para intervenciones como esta, a mí me gusta rastrear en el dossier que prepara el Consejo Social. Me interesa el ámbito dedicado a qué valores son los que tienen esas empresas, porque me parece que es una buena forma de entender cómo funciona, cómo se desarrolla el trabajo. Y en su apartado de valores, EY se reconoce como un lugar en el que los profesionales demuestran y fomentan integridad, respeto, inclusión y trabajo en equipo. Las perspectivas diversas, combinadas con una cultura inclusiva y oportunidades equitativas, impulsan una mejor toma de decisiones, estimulan la innovación, aumentan la agilidad organizacional y fortalecen la resiliencia ante las disrupciones. Son profesionales con energía, entusiasmo, coraje y ganas de liderar el progreso. Creen que tienen el deber de actuar de forma responsable y en los intereses a largo plazo de todos los grupos de interés, guiados por su propósito de construir un mundo laboral mejor. Además, se entienden como profesionales que construyen relaciones basadas en hacer siempre lo correcto. Es importante que los líderes del mañana tengan una formación completa, enfocada en hacer frente de manera responsable a los retos presentes y futuros. Y creo que en buena parte de esto va a versar la intervención que ya dejo en manos del señor Federico Linares. Muchas gracias, buenos días. A mí esta introducción me suena, y soy de Cádiz, muy exagerada siempre, pero bueno, yo las agradezco igualmente. Como también agradezco, y lo hago muy de corazón, Teresa, presidenta del Consejo Social de la Universidad, y Pedro, querido rector, por la invitación, ¿no? Por la invitación a descubrir, como decía antes, un inmenso tesoro que tenemos en Andalucía, que tenéis aquí en la ciudad, que es esta universidad, y que es quienes la componéis en su ecosistema más amplio. Cuando uno tiene la suerte de compartir su tiempo con otros, ¿no? Y reflexionar conjuntamente sobre temas que nos pueden parecer importantes, a mí hoy me ha parecido importante el rol de la empresa en la sociedad. Le hemos llamado empresa humanista. Me gustaría compartir hoy con vosotros una reflexión. La reflexión sobre cuál es el papel que debe tener la empresa en la sociedad actual, el que vemos por lo menos modestamente nosotros. Y avanzaría lo que creemos, pues de una era un poco más desarrollada, como veremos ahora, que es una empresa humanista. Algunos creemos que una empresa humanista es, pues dicho muy coloquialmente, una empresa que se mete en líos que no necesita. Líos que son aparentemente lejanos a lo que es su actividad principal y que, sin embargo, aborda. A mí me gustaría que compartiéramos por qué quizás esos líos no son tan lejanos a la actividad de la compañía, a la actividad de la empresa. Lo has dicho muy bien. O sea, EY, mi empresa, por ejemplo, que es de lo único de lo que yo sé un poquito, se dedica a la auditoría, a las transacciones, a la consultoría, al asesoramiento fiscal y legal. Pero algunos creemos que realmente lo que hacemos no es eso, que nuestra misión es otra y que todo eso no es más que un medio para un fin que sí nos apasiona. Cuando hablamos de empresa humanista,
Estamos hablando, creo, que de una necesidad social que tiene la empresa de reconocer el papel a la que está llamada para compartir, para abordar retos que tiene el mundo y que yo querría desgranar un poco. Yo querría que nos centráramos un momento en qué momento estamos viviendo, para entender bien el problema que me gustaría compartir con vosotros, el del papel de la empresa en la sociedad. Y me gustaría pues, empezar por, bueno, yo creo que una síntesis de 4 grandes retos globales. Uno primero, que es el geopolítico. Fijaos qué ilustrativo, ¿no? Dos grandes autocracias, China y Rusia, un régimen democrático, la principal democracia del mundo, Estados Unidos, que algunos dicen que camina hacia algo que podría parecerse también a un régimen autocrático, una Europa con riesgo de caer en la irrelevancia, la empresa en Estados Unidos o la empresa global, aquello que algunos han dado en llamar ya la ilustración oscura, el rol de algunas grandes empresas en el orden mundial. Una Europa herbívora en un mundo de carnívoros. El segundo gran reto, el desafío del clima, un reto que no tocamos. En 2030 el mundo ya será 1,5 grados pues, superior en temperatura a lo que lo era antes de la época preindustrial. Esto ya va a pasar. Y esto es un gran drama, es lo que los americanos llaman the tale of the boiling frog, que son estos problemas que porque no los tocamos, no los sentimos, hasta que no se convierten en problemas irresolubles. Cuando la rana no puede saltar de la cazuela donde está hirviendo, no parece que esté sufriendo ningún problema. Este es el problema que tiene ahora mismo el mundo. Seguimos teniendo un gran reto climático que tenemos que abordar, como también el reto demográfico. En 1800 éramos más que 1.000 millones de personas en el mundo. Ahora vamos a haber multiplicado por 9 el número de habitantes en un mundo donde en el hemisferio norte decrecemos en población, en el hemisferio sur crecemos en población con grandes migraciones, oriente, occidente, norte, sur. Y el reto fundamental de la digitalización no solo en aquello que tocamos, ¿no? En ese ChatGPT, en las tecnologías de la información, en eso que nos resulta más familiar, sino la inteligencia artificial en grandes cosas, ¿no? En defensa, la inteligencia artificial en genómica, en medicina personalizada, neurociencia. Estos son 4 grandes retos que tenemos ahora mismo. Esta es una sociedad en la que estamos viviendo hoy. Que vamos a relacionar un momento con la idea de cómo se genera la riqueza en el mundo. Fijaos que desde 1950 la participación de las rentas del trabajo en la formación de riqueza global cae. Y no solo cae, sino que desde el año 2000 cae en picado. El 75%, más de las 3/4 partes de la caída de la participación de las rentas del trabajo frente a las del capital en la generación de riqueza global se produce en los últimos 20-25 años. ¿Qué nos indica todo esto? Sabiendo además que los avances tecnológicos exponenciales los hemos vivido muy recientemente. Esto lo que nos dice es que el mundo está generando riqueza global de manera intangible y de una manera global. Ya no somos los trabajadores
Ya no son las horas hombres las que generan la riqueza global. Este es el mundo al que nos dirigimos. Por contrastar con algún dato, pues estas son las 10 principales compañías del mundo por volumen de capitalización. Solo una, Saudi Aramco, no es tecnológica. Este es el mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Sucede que toda esa riqueza global que se genera en el mundo hay que redistribuirla. Y sucede que mientras que el mundo avanza de una manera vertiginosa, la manera de redistribuir la riqueza no solo no ha avanzado de manera vertiginosa, sino que se ha quedado anclada en un sistema pues, del siglo pasado, por no decir el siglo XIX. Nosotros hoy día, en el mundo, la forma que tenemos de redistribuir la riqueza es pues, a través de los parlamentos nacionales, en un sistema político de estados, un sistema de estados hegelianos, donde es un parlamento nacional quien aprueba una norma, una ley, que priva al ciudadano de su propiedad privada vía impuesto, que se redistribuye en ejercicio de la función social del Estado. Son los Estados los que tienen el mandato principal, casi exclusivo, de redistribuir la riqueza. Fijaos, qué situación más compleja, ¿no? Riqueza global e intangible redistribuida por Estados con base en parlamentos nacionales, sin entrar pues, en la dificultad de gestión estratégica de lo que es la dirección de un parlamento nacional. Fragmentación, polarización, lo que estamos viendo en todo el mundo. Cualquier esfuerzo multilateral que hayamos visto en las últimas décadas, desde el Pacto de las Naciones prácticamente, veamos Naciones Unidas, veamos OCDE, veamos la propia Europa en materia de redistribución de la riqueza, es insuficiente. No se ha hecho prácticamente nada. Yo llevo asistiendo como profesional pues, prácticamente ya 3 décadas a los esfuerzos de la OCDE por unificar la imposición, la fiscalidad de las grandes corporaciones. No existen iniciativas multilaterales que permitan redistribuir esa riqueza global. Esa es la situación de hoy día, claro. ¿Qué es lo que vemos entonces? Vemos que las empresas pelean por rebajas de impuestos. ¿Por qué? Realmente las empresas no quieren pagar menos impuestos en términos éticos. No creo que ese sea el problema. El problema es cuando el de al lado paga menos impuestos que yo y tengo que competir con él. Entonces entramos todos en una carrera, en un race to the bottom, en una carrera en que todos queremos ser más competitivos. Esto es un problema, porque la raíz, el diagnóstico, es erróneo. El problema de verdad es que la riqueza global se redistribuye a través de los estados. Esto es lo que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que vamos a tener en los próximos años? Bueno, pues vamos a tener una situación agravada para tener que abordar ese reto. Vamos a ver que la inteligencia artificial se estima, bueno, pues digamos un consenso más o menos estable ahora mismo, nos dice que en el sector privado, solo en el sector privado, en 5 años, las ganancias de productividad que derivarán de la inteligencia artificial van a estar en torno al 30%. Esto es una cantidad disparatada de riqueza que se va a generar y que no sabemos quién va a quedarse con ella. No sabemos en manos de quién va a quedar esta riqueza que se va a generar con base en la inteligencia artificial. ¿Cómo se va a redistribuir? Añadimos a todo eso los retos que nos va a presentar la inteligencia artificial, junto con los grandes avances tecnológicos y de innovación y de desarrollo de talento. Hoy día la medicina personalizada, los aumentos cognitivos, el acceso a la educación incluso, van a presentar el riesgo de que tengamos categorías de ciudadanos que accedan a esto y otros que no puedan acceder a todo esto.
Algunos creemos que este es el mundo al que nos estamos asomando. Estos son los retos a los que se va a presentar, los que va a afrontar la sociedad actual. Es probable que suceda lo que estamos viendo en las grandes crisis, la pandemia, por ejemplo. Que cualquiera de estos problemas, de los problemas de la sociedad, cualquiera, sea el desempleo, sea la educación, sea la sanidad, o sea la inmigración, no podrán ser abordados ni por el sector público únicamente, ni por el sector privado únicamente. Claro, en las grandes crisis todos se comprometen, todos nos comprometemos. Lo vimos en Valencia, lo vimos, yo creo que en el COVID fue un ejemplo paradigmático de unión de esfuerzos públicos y privados, ¿no? Lo que tenemos ahora no es una crisis que tengamos que afrontar como lo son las guerras que estamos viviendo o como fue la propia pandemia. Pero sí tenemos, algunos creemos, una crisis de modelo económico que es necesario evolucionar. Hoy día sabemos que cualquiera de estos grandes retos globales no se solucionan por una sola de las partes que tienen la competencia en principio exclusiva para solucionarlos. Ni es la libertad de empresa, ni es tampoco el mandato de los poderes públicos. Por eso, quizás una solución sería repensar o redefinir cuál es el papel que tiene la empresa en la sociedad. Este es Rousseau. Y Rousseau, cuando formula el contrato social, ¿no?, en el siglo XVIII, él no contemplaba las empresas, claro. No contemplaba las empresas porque las empresas no existían realmente. La historia de la empresa realmente es muy reciente, del feudalismo a la revolución industrial, el movimiento obrero y en el estado de bienestar en el que entramos prácticamente en la mitad del siglo pasado. Nos dicen que tenemos una historia todavía muy reciente de empresa. Hablamos de la empresa como si hubiera existido siempre. Y la empresa en su configuración actual es muy reciente. Como es muy reciente esto, este Friedman, sabemos, presentaba la tesis de que una empresa a lo que se tiene que dedicar es a ganar dinero. Él decía, the business of a business is business. O sea, no nos liemos. Una empresa tiene que dedicarse a ganar dinero y esa es su responsabilidad social. Hoy día nos puede parecer esto casi un disparate, pero esto es de hace 50 años, poco más. Es muy reciente. Esto ya se reconoce como capitalismo salvaje. Bueno, hoy día hay muchos que siguen defendiendo que una empresa está para ganar dinero y punto, y que todo lo demás son distracciones, ¿eh? Este sigue siendo un mundo actual. Pero bueno, en el 70, Friedman dice todo esto. En 2008 empezamos a reconocer que el modelo capitalista, una mano invisible radical favorable a la libertad de empresa, genera distorsiones estructurales que pueden acabar en un problema social de relevancia. 2008. En paralelo, surgían empresas, estas son menos conocidas, la conocemos porque nosotros premiamos al CEO de esta compañía, a Whole Foods, empresas que tienen un propósito social, que nacen con la misión de resolver un problema social. En este caso, Whole Foods, el de la alimentación saludable. Este es McKay, a quien premiamos en 2013, es el CEO de Whole Foods. Ellos nacen porque quieren resolver el problema de una alimentación poco saludable que creen que existe en Estados Unidos. Y la compañía nace para eso. Y la sociedad acabó, es una historia que os invito a conocer y a leer, acabó en una crisis que tuvo la compañía reconociéndoles esa legitimidad social, esa licencia social para operar con que nació la compañía. ¿Y dónde estamos? Pues estamos más o menos aquí. Estamos en un mundo que ha superado a nivel empresarial ampliamente estas tesis del capitalismo salvaje, estas tesis de Friedman,
que desde 2019-2020 pues alcanza, yo creo, su punto álgido. Hay un manifiesto en 2020 de Davos donde se hace un llamamiento a esa idea del stakeholder capitalism, del capitalismo de grupos de interés y no solo el capitalismo de accionistas, donde se reconoce que una compañía debe crear valor compartido para todos los grupos de interés. Hemos tenido iniciativas luego a nivel de la Unión Europea, la Directiva de Sostenibilidad Corporativa, es una buena muestra de ello. En fin, son iniciativas, yo creo que positivas, algunas excesivamente burocráticas. En todo esto hay mucho papel, hay muchísimo papel y a veces poco sustrato de fondo, pero en general yo creo que son buenas iniciativas, son pasos adelante en esa agenda social de la empresa. Yo diría que si tuviera que formularlo pues, representando la visión de empresa, diría que una empresa cree que está cumpliendo su función social, realizando bien su actividad, creando empleo de calidad y pagando impuestos. Esto está bien, pero a algunos nos parece que no es suficiente. A lo que es la empresa hoy día, que algunos creemos que no es suficiente, claro, algunos me escucharé y dirán, joder, pues ya bastantes impuestos pagamos, ¿no? Como para decir que no es suficiente. O sea, efectivamente, se pagan muchos impuestos en algunos casos y la creación de empleo de calidad es prácticamente lo mejor que puede hacer una empresa en la sociedad. Pero sabemos que una empresa puede hacer más en la sociedad, hacer aún más. Sin embargo, la empresa se enfrenta también a un problema de percepción social. Si preguntáramos por ahí pues, qué es una empresa, un ciudadano medio, no familiarizado con el mundo empresarial, ¿qué diría, no? Y creo que hay algunas falacias, ¿no? Jung, el psiquiatra, padre de la teoría del inconsciente colectivo, hay 5 falacias instaladas en el inconsciente colectivo sobre la empresa, creemos, ¿no? Una primera, que la economía, la empresa, no puede ser humanista. Esto va de dinero, ¿no? A mí no me interesan los temas económicos, a mí me interesan los temas de humanistas, a mí me interesa la poesía y no me interesa el dinero. El dinero es el mundo de lo material, ¿no? Es el mundo de los medios, es un mundo que no me interesa. Esta puede ser una idea que compartan muchos, ¿no? Y ahí, claro, desde tesis como las de Adam Smith, muchas veces malinterpretado con todo esto de la mano invisible, que ni mucho menos era de esta posición tan radical, o Keynes en el otro extremo, para llegar a Komlos, ¿no? que ya empieza a estudiar el impacto de las emociones y de la psicología en el mundo de la economía, algo esencial. En la empresa hablamos muy poco de emociones, es esencial. Pues bueno, la economía no puede ser humanista es una idea que creo que podría estar instalada en el inconsciente colectivo, como también que los gobiernos garantizan el bienestar social. O sea, si hablamos de bienestar del ciudadano, ¿quién es competente para promover o para garantizar el bienestar ciudadano? Los gobiernos. Para eso los votamos, para eso pagamos impuestos. Creo que también es falso. O que la colaboración público-privada existe. Construimos hospitales, construimos carreteras. Hay grandes ejemplos de colaboración público-privada. Sin embargo, pues algunos creemos que esta colaboración público-privada no es una realidad de progreso social. Esto sigue siendo una falacia. La colaboración público-privada hoy día, no nos engañemos, es muy transaccional. O sea, yo colaboro con el Estado si el Estado me da. El Estado colaborará conmigo si el Estado recibe. Hay un do-ut-des, hay una transaccionalidad, hay un interés a corto plazo que tiene que verse cumplido para que exista esa colaboración. Yo creo que es la regla general. Otra falacia, una cuarta falacia, que las empresas solo generan valor financiero para los accionistas. Bueno,
Muchos creemos que una empresa hace mucho más que generar valor financiero para los accionistas. Y una última, que el empresario y el directivo de una empresa lo único que piensa es en el beneficio de la empresa. Bardem, en la película El buen patrón, que creo que visibiliza muy bien cuál podría ser esa percepción ciudadana, no unánime ni mucho menos, quizás ni siquiera ampliamente mayoritaria, pero que sí está instalada en el inconsciente colectivo. Un empresario a lo que se dedica es a ganar dinero. Este es el diagnóstico que a mí me gustaría compartir con vosotros. Un diagnóstico de reto global, de mundo, de cambio histórico, de encrucijada, de punto de inflexión, de como lo queráis llamar. Las cosas que están pasando creo que no han pasado muy recientemente. Estos retos globales, geopolíticos, de clima, demográficos, de digitalización y de tecnología, combinados con un mundo de redistribución de riqueza que no funciona, además que no funciona de verdad, combinado con ese inconsciente colectivo que piensa que una empresa está ajena a todo eso, ¿no? Nos presentan una situación en la que repensar el modelo de empresa, algunos creemos que es importante. Lo creemos modestamente, no es algo que queramos, pues, no queremos una modificación normativa, ni mucho menos, ni una gran corriente social. Algunos creemos, porque dirigimos empresas, que este modelo hay que evolucionarlo. Pensemos en el tema de la percepción ciudadana, por terminar bueno, tampoco hay culpa del ciudadano por no conocer a la empresa. ¿Dónde se enseña que es una empresa? Ya, simplemente en algunos textos legales, tú que tienes conocimientos jurídicos, presidenta, y tu rector, que es un jurista de prestigio, ¿qué dice nuestra Constitución o nuestro Código de Comercio o nuestra Ley de Sociedades de Capital? Esto es solo un ejemplo, Pero estas cosas, como no están en el día a día, pues a veces las olvidamos, ¿no? Y cuando hablamos de percepción, también hablamos de esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Constitución que es una empresa? La Constitución simplemente reconoce la libertad de empresa. Ya está. Y algún inciso sobre, bueno, la protección de su productividad por parte de los poderes públicos, signifique lo que signifique eso, o el reconocimiento a la iniciativa público-privada. O sea, yo creo que es evidente que hay un desfase relevante, no solo un desfase que es propio de cualquier norma que nace en su tiempo. Este desfase es relevante. O sea, si creemos que la empresa tiene un lugar prevalente en el modelo sociopolítico, bueno, pues la Constitución parece muy insuficiente, ¿no?, al describir cuál es esa realidad. O el propio Código de Comercio. O sea, ¿el Código de Comercio qué dice sobre una empresa? Bueno, dice que son dos o más que se juntan para ganar dinero, para la obtención de un lucro, ¿no? Otro tanto de la Ley de Sociedades de Capital. No compartimos qué es una empresa en la sociedad. Esta es la idea. ¿Y qué creemos algunos que debería ser una sociedad? Y finalizo simplemente desbrozando una idea. No hay un desarrollo teórico, yo creo que es simplemente una idea sobre cuál es el propósito de una empresa. Cada uno, muy voluntariamente, estamos implicados en el mundo de la empresa, y todos aquellos, ¿no?, como la universidad, como los poderes públicos, como otras instituciones relevantes en la sociedad que formen parte de ese ecosistema empresarial, pues puedan contribuir al debate y puedan reconocerse en ello. Una idea de a qué puede de verdad dedicarse una empresa. Y una empresa, por supuesto, debe dedicarse a la creación de valor financiero. Una empresa debe ganar dinero, debe ser rentable. Si una empresa no es rentable, todo lo demás cae por su propio peso. Es muy complicado hacer nada de lo demás.
Pero una empresa genera también valor de cliente, valor a largo plazo de cliente. Y una empresa genera valor a largo plazo de persona, al igual que genera impacto social. En esa visión de creación compartida a largo plazo, una empresa genera valor financiero, valor de persona, valor de cliente y valor social. Y lo hace al mismo nivel estratégico. No se dedica el 90% de los recursos y el tiempo empleado al desarrollo de su actividad a crear valor financiero y luego tenemos una fundación a la que dedicamos recursos accesorios para generar valor social. Nosotros creemos que está en el corazón de la misión de una empresa crear valor compartido en estos 4 ámbitos: el financiero, el de personas, el de cliente y el social. A nosotros nos gustaría pensar que un modelo de empresa humanista debería ser algo así. Una empresa cuyo propósito es la creación de valor a largo plazo, en estos 4 pilares, puestos al mismo nivel estratégico. Con el fin último, con el propósito último de promover el bienestar de la persona. Y todo aquello, la creación de valor financiero, de cliente, de personas o social, que no esté dirigido a promover el bienestar de la persona, sería una desviación de la actividad principal de la empresa. Y decimos que esta creación de valor debe emanar de un sistema ético, que dirige a la acción estratégica de la compañía y su acción táctica. Tangibilizándolo un poco, sería una compañía que genera valor a largo plazo, sería una empresa que pone al mismo nivel estratégico esta creación de valor social, sería una empresa que hace lo mejor que sabe poniéndolo a disposición de la sociedad. Sería una empresa en la que los altos directivos, esto es importante, dedican ese tiempo a la creación de valor compartido. No es el CEO dedicando un 90% de su tiempo a los números, a la creación de valor financiero y un 10% a la creación del resto de valores, pues de personas por la parte de talento o impacto social en las fundaciones o de cliente por la parte comercial. Es el CEO el que dedica una parte relevante y proporcional de su tiempo a los 4 pilares de la creación de valor. Es un modelo en el que la colaboración público-privada es estratégica y no es transaccional. Estratégica. ¿Qué quiere decir estratégica? Tiene mucho que ver con el tiempo. Tiene que ver con el tiempo de las cosas. Estratégica, de alguna manera equiparada al largo plazo. Estratégica, yendo más allá del mandato que tenemos. El mandato de un CEO es de 5 o 6 años en grandes compañías cotizadas, igual que el del político en sus ciclos electorales. Es el compromiso con una colaboración estratégica cuyos resultados no vamos a ver. No vamos a poder cortar la cinta. Y muy importante, es un compromiso que deriva de una raíz ética. Somos abiertamente contrarios a la imposición normativa de esta creación de valor compartido. Por ser muy pragmáticos, no queremos que los Estados, habiendo regulado la implicación del sector privado en la creación de valor social, hayan tenido éxito ninguno. Creo que eso se ha generado burocracia y que las empresas sabemos hacer, creo que bien las cosas cuando queremos hacerlas. Deriva de una raíz ética, no normativa. Lo hacemos porque queremos. El que no lo quiera hacer, que no lo haga, que se dedique a ganar dinero. La sociedad le quitará su licencia social para operar. Pero el que no lo quiera hacer, que no lo haga, que tenga una empresa solo paga dinero, perfecto. Quien esté comprometido con una creación de valor compartido que vaya mucho más allá del cumplimiento de iniciativas de ESG, que lo haga. Y lo haga porque quiere, por una raíz ética. Esta sería la idea que algunos creemos que conviene reflexionar en el mundo en el que vivimos, ¿no? Es un mundo en el que creo que la sociedad debe contar con la empresa. Creo que la empresa, al menos la empresa que yo conozco, está muy ampliamente a favor de comprometerse, lo hace.
en muchas ocasiones, en momentos críticos especialmente, en la resolución de grandes problemas sociales. Y bueno, que creemos que es un mundo también muy ilusionante, ¿no? Para no vivir en esa desesperanza a la que a veces todos estos retos que hemos descrito nos puede llevar. Una última pregunta. Si todo esto es voluntario y si todo esto es tan complicado, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué íbamos a hacerlo? Antonio Machado, a quien admiro profundamente, y él decía, entre otras muchas cosas muy, muy bonitas, decía: yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Es esa idea, ese propósito de lucha, ¿no? Por la verdad, por la bondad, por la belleza, por la justicia, lo que le movía. En paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Eso es lo que en el fondo responde a la pregunta de por qué queremos hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias por compartir esta reflexión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes de dar el paso a preguntas del público, sí que me gustaría ofrecer tanto al rector como a la presidenta la oportunidad de que le pregunten a nuestro invitado. Muchas gracias, directora. No sé si se oye. No se oye. Ahora, quizás sí, ¿no? Ahí va. Muchas gracias. En primer lugar, darte la enhorabuena. Ha sido una intervención, además de mucho calado, muy profunda, que yo creo que tendremos que luego meditar en muchos de los conceptos que has dicho. Resumiendo, sería el humanismo no como elemento competitivo de grandísima magnitud para las empresas, y que sería como una revolución, pero que volveríamos al inicio, ¿no? A los ancestros, al negocio de familia, a cómo anteriormente las empresas funcionaban, y volver a retener a esos, por lo menos los empleados, para retener y acercarlos a su trabajo, a su empresa. Pero situándonos en este territorio, que la mayoría son pymes, me gustaría saber si ese cambio supondría un impacto económico negativo, no el resultado, sino la forma de instaurarlo. Me parece una reflexión estupenda, Teresa, porque no solo no significaría un sacrificio económico. Yo creo que la pyme es un gran ejemplo, es un gran referente de empresa humanista. O sea, lo vemos muy frecuentemente. Yo creo que está el reto, ¿no? La oportunidad también, está mucho más en las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas somos tan autoexigentes con nuestro nivel de excelencia financiera. Es que tenemos tantos instrumentos, ¿no? Para optimizar financieramente, estratégicamente nuestras posiciones de mercado, nuestra operativa, y estamos constantemente en esto, que tenemos la presión de los mercados muchas veces también, ¿no? Y la presión competitiva. Yo creo que el mundo de la pyme es un mundo como el de la empresa familiar, no necesariamente identificado, en el que el largo plazo está siempre presente. Soy muy apasionado también del mundo del emprendimiento, que lo señalaría también como un tercer pilar empresarial, ¿no? La pyme, el emprendedor y la empresa familiar, a veces coincidente, a veces no. Creo que la pyme comparte mucho esta visión poco cortoplacista. Por supuesto, hay que vender y hay que cobrar y hay que hacer las cosas bien para que el cliente esté satisfecho, ¿no? Pero esa visión humanista, ¿no? Yo creo que en los tres grandes niveles, ¿no? del humanismo empresarial, que sería el antropocéntrico, el humanitarista y el educativo.
Yo reconozco a la pyme y a la empresa familiar y al emprendimiento, los reconozco en esos niveles. El antropocéntrico, el cuidar a la gente, en cuidar a su gente. La gente, una pyme sabe que su gente es muy importante. Sin esa gente esto no funciona. Esto no funciona, ¿no? Y por eso dentro de las pymes hay tanto talento y por eso es tan grande la oportunidad que tenemos en España. Somos el país que tiene la mayor oportunidad de escalabilidad de la pyme en Europa. O sea, una de las oportunidades colosales que tiene la economía española y que todavía no hemos conseguido aprovechar. Lo mismo desde la vertiente humanitarista, si vemos en Valencia todo lo que sucedió, las grandes empresas, desde luego, hicieron mucho, pero las pymes eran parte del tejido social que estuvo allí y que estuvo allí ayudando a cualquiera que tuviera al lado, ¿no? Con su influencia y otro tanto en la educativa, en la formativa, ¿no? O sea, que creo que lejos de ser un sacrificio económico, bueno, la pyme ya tiene una visión yo creo que muy humanista, ¿no? de lo que es su proyecto y sí creo que las empresas ya más grandes, ¿no? Y definitivamente las grandes empresas son las que operando a escala global tienen un reto mayor, porque también la influencia es mayor. Una gran empresa hoy día, pues dependiendo de los sectores en los que esté, es altamente influyente. O sea, pensad en el reto de la defensa que tenemos en Europa. Pensad qué sería el reto de la defensa en Europa sin las empresas, por supuesto de nuestros ejércitos, ¿no? Y que toman el liderazgo allí, ¿no? Para la defensa de Europa, algo tan relevante hoy día. Pero pensemos igualmente en las empresas. O sea, estoy en mi comité ejecutivo de Europa, de EY, pues que no hablamos de otra cosa casi que de defensa hoy día. O pensemos en la pandemia, que hubiera sido sin la investigación y sin las cadenas de suministro, ¿no? Que operaron grandes empresas, en fin. Creo que ahí es donde está el reto, de verdad. Yo también quería felicitarte, Federico, por la intervención y sobre todo por abrirnos ese desafío de pensar la empresa en un mundo muy diferente, incluso al que Milton Friedman se refería cuando se entraba en la maximización del beneficio, el objetivo fundamental que daba naturaleza a la empresa. Pero hoy estamos en un mundo completamente diferente. Yo, a raíz de tus últimas palabras, creo que debemos ser conscientes, y yo creo que en general, desde todos los puntos de vista, que la responsabilidad social de la empresa viene por su propio, o por lo menos de las grandes empresas a nivel mundial, viene por su propia capacidad de influencia hoy en múltiples decisiones, en múltiples ámbitos de las condiciones de vida de miles de ciudadanos. Una decisión de una gran multinacional, esta mañana estábamos firmando una cátedra con Amazon, que opera a nivel mundial, como EY desde el punto de vista de lo que es su comportamiento en cuanto a auditoría, en cuanto a toda su forma, tiene una capacidad de influencia más allá de cualquier tipo de cambio de regulación de cualquier gobierno a nivel local. Creo que ese es el nuevo escenario y lo que más me ha llamado la atención y quería preguntarte es, efectivamente, eso abre un escenario que es el que los problemas complejos del mundo, esos retos a los que nos tenemos que hacer frente, solo pueden hacerse estando los actores sociales efectivos que puedan hacerle frente. Y ahí las empresas están, pero no solo desde el punto de vista económico-financiero, ese es el nuevo papel. ¿Cómo crees que debe de articularse, porque eso sí que es nuevo, esa transacción, esa colaboración público-privada, pero no en el sentido tradicional, que creo que lo has dicho de una forma específica? ¿Qué formas de estar presentes en esa colaboración pública-privada para hacer frente desde el ámbito climático a la desigualdad social de nuestras sociedades? Eso es una. Y la otra, y estamos en una universidad, me ha gustado mucho ese componente que decías de la empresa humanista,
de sobre todo hacer bien lo que seguimos haciendo bien, ¿qué crees que tenemos que hacer mejor nosotros como universidades generadoras de conocimiento, generadoras de formación, de futuros profesionales, para ser actores también relevantes en esa colaboración público-privada que yo entiendo que hoy una universidad, en los tiempos que vivimos, es trascendental para sumarse a esa función de dar respuesta a las necesidades sociales? Bueno, muchísimas gracias, rector. Me encanta Pedro. O sea, que como Hume y como Séneca, o sea, Pedro yo creo que desprecia todo conocimiento que no conduce a la acción, ¿verdad? Vamos, me encanta de verdad. Y claro, ¿cómo podemos hacerlo, no? Creo que son preguntas o sea, son reflexiones de un enorme calado, porque a la vista está que estamos lejos, ¿no?, de atisbar la respuesta. No lo sé, a ver, sobre todo en la primera, ¿no?, en la parte de colaboración público-privada no transaccional. Claro, aquí todos buscamos un interés propio y el valor del tiempo, también la sociedad de urgencias y de inmediatez en la que vivimos nos hace pedir que ese interés se satisfaga a corto plazo. Si no hay un interés que se satisfaga a corto plazo, es difícil que se genere una acción. Interés a corto plazo, pues, de gobierno, en sus ciclos electorales, tiene rédito político o no lo tiene, en términos empresariales, y yo como capitalizo, ¿no?, toda esta inversión que voy a hacer en colaboración público-privada, en fin, en todos los actores que intervengan ahí en ese escenario público-privado, o privado-público, ¿no?, que siempre estamos con lo de público-privado, que también, pues, creo que así más en la colaboración privado-pública, ¿no?, que muchas veces a efectos de gestión es aún más eficiente que la público-privada. Creo que la clave ahí está en la confianza, Pedro, en la confianza. Creo que si, por ejemplo, o sea, a la vista está que, no, por no hablar de educación, pero bueno, pues, yo sé, por hablar de vivienda o de cualquier otro sector, ¿no?, que comentamos de hecho ahí en la cena. O sea, es muy difícil un pacto de Estado por. O sea, yo, como vosotros, pues llevo ya múltiples intervenciones en mesa y en todas estas cosas en las que hablamos de cómo hace que este mundo funcione un poquito mejor, apelando, ¿no?, a pactos de Estado y a... O sea, los pactos de Estado, bueno, pues hoy por hoy son difíciles de conseguir. No quiero decir con esto que queramos renunciar y que debamos a ellos y que no debamos seguir pidiéndolo, que debemos hacerlo y con vehemencia, ¿no? Pero como alternativa quizás a estos pactos de Estado que podrían resolver el asunto de la colaboración público-privada, creo que en un gobierno que quisiera de verdad, pues, resolver un problema como el de la falta de oferta de suelo público, de vivienda, o el del desempleo estructural que seguimos teniendo en España y que territorialmente distribuido es una situación dramática, especialmente para jóvenes, o la pobreza infantil, somos el tercer país en nivel de pobreza infantil en Europa, o el sin hogarismo. Tenemos 40.000 personas que no tienen un techo hoy día en España. O sea, son problemas que se solucionan, o las listas de espera, ¿no?, en la sanidad pública. O sea, son problemas que se solucionan. Coges a 4 o a 5 que sepan de verdad el tema y oye, no están muy lejos de atisbar una solución. Si se formara, más allá de esos 4 o 5, más que un pacto de Estado, un reconocimiento por parte de las grandes fuerzas políticas, Pedro, PP y PSOE, de una inteligencia colectiva, social, donde estuvieran representados, pues, universidad, empresas, asociaciones sectoriales, en fin, voces sobradamente legitimadas por la sociedad como para resolver ese problema, y simplemente, oye, los dejaran trabajar, los reconocieran. No hay por qué llegar a un pacto de Estado por la educación, porque sabemos que no va a pasar, ¿no?, o por la sanidad pública, porque no va a pasar. Ahora, si quieres resolver de verdad el problema de las listas de espera, está muy claro cómo se resuelve el problema de las listas de espera, y si faltan médicos o no faltan médicos, y la digitalización de los procesos. En fin, todo esto ya se sabe. Reconozcamos cuál es la legitimidad de esa inteligencia colectiva social,
en foros sectoriales, por ejemplo, y dejémosles trabajar. Y que todo eso, o una buena parte de eso, no hemos nacido ayer, y desde luego propuestas como esas no serían vinculantes, pero que una buena parte de todo eso se ha incorporado con independencia, precisamente por ese reconocimiento ab initio, ¿no?, desde el principio, de la legitimidad social que tendrían esos foros, pues que fuera incorporado de una manera relevante a la agenda política, a la acción política del gobierno de turno, fuera cual fuera, ¿no?, PP o PSOE. Esa podría ser una. Y la universidad, bueno, pues la universidad, yo creo que, a ver, un mucho mayor acercamiento entre universidad y empresa sería muy bienvenido. O sea, las necesidades formativas avanzan constantemente, no solo en las necesidades formativas dirigidas a la empleabilidad, que a mí esto me parece especialmente interesante. O sea, hoy día nosotros en la Asociación de Industria Digital, de operadores digitales, calculamos que hay 100.000 vacantes en empleos digitales hoy en España. Eso está muy bien, en software, en hardware, en ciberseguridad, está muy bien. Pero las necesidades sociales seguramente van más allá de la empleabilidad en materia tecnológica, y que la universidad sea capaz de trasladar a la empresa o a la sociedad a reconocer todo ese valor que genera la universidad en formaciones humanistas, en que un ingeniero informático sepa también de humanidades, porque es importante para formarlos como personas y para que ese ingeniero entienda cuál será su empleabilidad dentro de 5 años, que no es la misma que la que tendrá hoy. Claro, creo que un riesgo que tenemos es formar a profesionales en disciplinas que no van a existir por la propia rapidez de la evolución tecnológica en los próximos años, ¿no? Desde luego, en Granada sois un referente, Pedro, Teresa, sois un referente pues, de colaboración con universidad, con empresas, más de 70 cátedras, como decía. Esta cátedra de Amazon es extraordinaria, yo creo que es un ejemplo paradigmático, como una gran compañía multinacional se implica a fondo en el tema de educación, también liderado por alguien que os quiere mucho y que es una alumni extraordinaria de esta universidad. Y creo que, bueno, que lo que estáis haciendo, fíjate, si me permitieras un consejo, en Granada, muy modestamente, contarlo más. O sea, que se conozca todavía mucho más, ¿no? Todo eso tan extraordinario que hacéis en el ámbito de la legitimidad social, ¿no? Resolver problemas que no son a lo mejor estrictamente los que tú tienes como rector o tú como presidenta, no son los que inmediatos en tu mandato, el tema del mapa de titulaciones o el tema de las horas del profesorado. O sea, estos son temas un poco periféricos, pero que son los que generan un valor transformador social, ¿no? Perdón. Vamos a empezar. Bueno, hay mucho interés, ¿eh? Hay muchas preguntas que nos han hecho llegar las personas que comparten esta mañana con nosotros. Le voy a empezar a hacer la primera pregunta. La ha mandado Esteban Romero, que es vicerrector de Innovación Social, Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Granada. Dice, la visión que has compartido en tu intervención se alinea con lo que hoy en día podríamos identificar como una perspectiva woke, o al menos muy próxima a valores de carácter progresista e incluso socialdemócrata. Me gustaría preguntarte si esta visión que has trasladado responde a una convicción personal o si, por el contrario, refleja una línea corporativa de EY, teniendo en cuenta que es una de las principales consultoras del mundo y que influye en políticas públicas y empresariales a gran escala. En este sentido, ¿cómo está reaccionando la empresa ante políticas como las impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos o por determinados gobiernos europeos que se alejan claramente de los valores que has expuesto? ¿Existe una respuesta clara desde el mundo empresarial frente a este tipo de tendencias políticas? Pues una pregunta estupenda, de verdad que agradezco. A ver, la pregunta es muy compleja. O sea, empezando por la identificación de todo esto con ideología, claro, todo esto del humanismo empresarial se puede identificar con muchas cosas, o sea, desde el marxismo hasta la ideología woke, hasta el humanismo cristiano, en fin, podemos identificarlo con muchas cosas. Yo creo que afortunadamente, mientras que la inteligencia artificial generativa es algo muy nuevo, ¿no?, que no ha existido nunca,
y es evidente que partimos pues, de un pasado muy reciente, hay cosas que no cambian, hay cosas que tenemos entre nosotros desde hace mucho tiempo, que son nuestros valores, y especialmente aquí, en Europa, y especialmente aquí en España. Bueno, especialmente aquí en Andalucía también, creo yo. Bueno, lo hablábamos antes, Pedro, Teresa. Creo que esta línea es una línea ética. Es una línea ética, pues, bueno, en fin, pues, cada uno con la profundidad con la que quiera abordar el mundo de la ética y de la moral, ¿no? Pues, quien quiera abordarlo desde la religión, pues puede hacerlo perfectamente. Quien lo aborde desde una perspectiva muy filosófica o muy antropológica o muy sociológica o muy psicológica también, pues a mí me vale, ¿no? También, o sea, quien persiga en la vida ser feliz, en fin, pues lo puede hacer pues porque crea que es un imperativo religioso, le hace feliz haciendo feliz a los demás, o porque crea que es un imperativo ético habiendo leído a Aristóteles, ¿no? En la Ética de Nicómaco, pues no sé. Creo que no lo identificaría con ningún movimiento social y tampoco lo identificaría con ningún movimiento reciente, de hecho, a nivel ideológico. Creo que el humanismo ancla sus raíces en nuestra historia más profunda, diría empezando por la Grecia clásica, y tenemos mucho muy construido en Europa, desde la Ilustración y aquí en España, en esos valores constitucionales tan bonitos, ¿no? de mi tierra, ¿no? En la Constitución de 1812, en la PEPA, y lo identificaría simplemente con un sistema ético, ¿no? Ético en el sentido más amplio o más estrecho, más amplio o más profundo del término. Claro, pues muchas veces corremos el riesgo, creo que es muy buena pregunta, de creer que todo cambia y que los valores también cambian. Y es verdad, o sea, es que la pregunta es muy buena. Claro, yo hablaba antes de Davos y no sé si recordaréis una carta que hubo de los CEOs de las principales, creo que 300 grandes compañías globales, promoviendo el Stakeholders Capitalism. Estos CEOs, tras la llegada de Trump en su segundo mandato, yo los veo un poco desaparecidos. Los veo un poco desaparecidos. O sea, no veo que estén reivindicando, ¿no? Pues, todas esas políticas de inclusión, esas políticas de sostenibilidad medioambiental urgente, esas políticas de diversidad y de cohesión social. No los veo ahí, la verdad. Y creo que nos invita también a una reflexión. O sea, nos invita a una reflexión. O sea, la ética es valiente por naturaleza. Esto lo dice mucho Javier Gomá, el filósofo. La verdad es incómoda. La virtud es incómoda. La virtud genera rechazo. Y la verdad es muy complicada, porque la verdad y las cosas importantes de la vida requieren mucho tiempo. Requieren mucho tiempo. Entonces, claro, en un mundo que cambia tan rápido, hay que también tener el coraje, ¿no? de que no siempre, de aceptar que no siempre nos puede ir bien con postulados éticos. De que no se trata de bonomía ni de humanitarismo. O sea, es que muchas veces tendremos que sostener postulados éticos que sean muy incómodos. Yo he tenido presiones con los temas de diversidad, ¿no? De mi firma, por supuesto, ¿no? Pero sí hemos sentido presiones regulatorias, ¿no? Con los temas de diversidad, con el mandato de Trump. Bueno, uno tiene que hacer lo que tenga que hacer, lo que crea que deba de hacer. Y nosotros, desde luego, como firma multinacional, ya no hablo solo como presidente de la firma de España, sino también globalmente, nos hemos dado un paso atrás, ¿no? Hemos dado 1 milímetro, nos hemos retrocedido 1 milímetro en lo que creemos que son realidades inaplazables de progreso, como es la inclusión de género, por ejemplo, como es la sostenibilidad medioambiental. ¿Que eso nos cuesta contratos públicos? Pues no sé, supongo que mis mayores ya lo habrán valorado. Pero me siento muy orgulloso, ¿no? De pertenecer a una compañía que sabe que el comportamiento ético es incómodo.
ciertamente. Nos pregunta María del Mar Fuentes, catedrática del Departamento de Organización de Empresas de nuestra universidad y miembro del Consejo Social. Desde su amplia experiencia empresarial y el conocimiento de prácticas empresariales, ¿podría comentar alguna actuación que ilustre un comportamiento humanista más allá de la responsabilidad social corporativa? Es decir, un ejemplo que haya conocido y que ilustre esta visión de empresa humanista. Y una segunda pregunta ligada a esto, ¿qué porcentaje de empresas humanistas hay en su opinión actualmente? Aquí hace muy buena pregunta. Es la Universidad de Granada. Tengo un consejo social de nivel, efectivamente. Pues muchas gracias también. Agradezco enormemente la pregunta porque es de una enorme profundidad. ¿Ejemplos concretos? Pues no sé bien. Me viene a la cabeza quizás uno sobre tecnología y talento, ¿no? Algo que también hablábamos antes, rector, y que me decía, ¿no? Algo que yo valoro profundamente, ¿no? Decía, sí, en el fondo es el talento, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, no voy a dar el nombre del presidente porque quizás no le hace mucha gracia, pero es el CEO de una de las 5 principales compañías españolas, ¿no? Y él me contaba, bueno, él nos encargaba, de hecho, un trabajo, ¿no?, muy relevante de digitalización y de automatización de procesos, ¿no? Entonces, bueno, cuando compartíamos cuál era la propuesta de creación de valor de todo ese programa tan amplio de digitalización, de automatización de procesos con inteligencia artificial y demás, me di cuenta de que estaba preocupado. Y él estaba preocupado porque algo que parecía evidente, ¿no?, que es que había determinadas tareas que no iban a poder ser realizadas por las mismas personas que las estaban realizando y que quizás pues, hubiera personas que tuvieran que salir de la compañía por no ser necesarias, ¿no?, era para la realización de tareas que iban a hacer las máquinas. Su preocupación, él estaba profundamente preocupado, y su preocupación estaba en cómo conseguir desarrollar un programa en todo esto que llamamos de upskilling y de reskilling, ¿no? Cómo desarrollar un programa que en una compañía tan compleja como la que él tenía, él sabía que, bueno, pues se propondría un programa de recapacitación de la gente, pero él conocía bien la compañía. Yo lo conocía porque ya no está. Y conocía bien la compañía, una compañía tan compleja. Bueno, él visibilizaba muy bien cuál iba a ser la dificultad de que esas miles de personas encontrasen un itinerario formativo, encontrasen un sitio que con 45, 50, 55 años les permitiera iniciar pues, una carrera profesional un poco distinta de la que habían realizado en el... Claro, eso no se lo pedía nadie a este CEO. Se lo hubiera pedido un buen ERE, ¿no?, y hubiera hecho su trabajo. Y en cambio le dedicó mucho tiempo a todo eso, ¿no?, a hacer que esa, claro, les preocupaba. Él decía, claro, cada una de estas X mil personas, ¿no?, es una vida, o sea, es una vida que puedo cambiar si de verdad esta compañía es capaz de facilitarle una formación que todos aquellos que somos muy influyentes, ¿no, Pedro?, que somos muy influyentes y que conocemos la compañía, podríamos, poniendo nuestros esfuerzos, saber cómo podría tener éxito. Si lo hubiéramos hecho nosotros solos, pues seguramente una buena parte, que no conocíamos también la compañía, una buena parte de todas esas personas pues no estarían fuera de la compañía. Entonces yo creo que ese es un ejemplo que me viene a la cabeza que me parece relevante. ¿Y cuántas empresas? Pues, no sé, es complicado. Es complicado, depende de lo exigentes que seamos con esto del humanismo empresarial. Yo ahí diría que hay una prueba del 9, por lo menos la que a mí me sirve, la prueba del 9 que a mí me sirve, es la de preguntarle, o sea, todo el mundo se va a reconocer humanista, por supuesto. O sea, esto de humanista empresarial, decimos antropocéntrico, esto de poner las personas en el centro, ¿vale? Esto de poner la persona en el centro es lo primero que escuchan en cualquier sitio de donde se preguntan por temas de responsabilidad social, y todo el mundo pone las personas en el centro.
Bueno, yo creo que una prueba del 9 está en preguntar, en saber cuál es la vida de la gente, ¿no? Oye, pues un CEO, oye, Fede, tú que estás tan comprometido con... bueno, vamos a ver si Fede está comprometido o no. O sea, ¿tú qué haces todos los días? ¿Qué haces? O sea, ¿a qué le dedicas tu tiempo? De lunes a viernes, ¿no? ¿A qué le dedicas tu tiempo? O sea, ¿cuántas horas le dedicas a esto? ¿Cuántas horas le dedicas al otro? ¿Con quién te ves? Y entiendes un poco cuál es la vida de alguien, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa mucho entender la vida de la gente y ahí puedo medir un poco qué empresas de verdad, y son, vamos, y hay grandes referentes ahí, quienes están genuinamente implicados en dedicar aquello más precioso que tenemos, que es nuestro tiempo, ¿no? Al impacto social y a esta idea de humanismo empresarial, ¿no? Pues dos preguntas, voy a unirlas en una, dos preguntas que tienen que ver precisamente con cómo incentivar este carácter humanista en determinadas empresas. Una de ellas viene realizada por Javier Martínez Morilla, de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas, miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada, y habla del valor financiero, el valor cliente, valor persona, valor social, partiendo de esa presentación que nos ha hecho y de los valores sociales preponderantes, que son pues, el corto plazo, el clientelismo. Dice que es muy difícil pensar más allá de la gestión de los grupos de interés como una cuestión de imagen o de postureo y no como algo que aporte valor, ¿no? Y al hilo de esto, Roberto Rodríguez de CaixaBank nos pregunta qué se puede hacer para que las empresas tomen conciencia de su contribución humanista cada vez más necesaria. Bueno, me encantan también, me gustan mucho las preguntas. Caixa, de hecho, es uno de los grandes referentes, bueno, la mayor obra social que hay en España. Son más de 600 millones, vamos, no solo 600 millones, esta gente, bueno, vosotros sabéis que no nos conocemos personalmente, pero bueno, el talento que hay, el know-how que hay en un grupo empresarial como Caixa, en la generación de valores sociales, es muy, muy, muy importante, ¿no? Y sí, y la pregunta, la doble pregunta es también pues, de mucha profundidad, claro. O sea, ¿cuál es el incentivo, ¿no?, que se tiene y cómo poder promover todo esto? En el fondo, yo a lo mejor lo decía de una manera un poco simplista, pero es la que creo. O sea, esto lo hace uno porque quiere, porque forma parte de su sentido de vida. Quizás deberíamos preguntarle más a nuestros empleados, a nuestros colaboradores en dirección, cuál es su sentido de vida, cuál es su propósito de vida, o sea, qué quieren hacer en su paso por este mundo. Y quizás así estaremos más alineados. Claro, ¿cuál es la ventaja que tiene todo esto del humanismo empresarial? Que alinea mucho, que ya no existe el trabajo y el ocio, que no se trata de estar conectado o desconectado, se trata de lo que te hace feliz, lo que le da sentido a tu paso por este mundo. A mí me encantaría pensar que si un empleado en ese humanismo empresarial se reconoce en el proyecto de la empresa y ve que su trabajo diario le da sentido a lo que él como persona aspira, ambiciona a llegar a ser, pues creo que ese incentivo es el más potente que puede tener una compañía, ¿no? Que sus empleados, que su comunidad participe del sentido de vida que inspira a la empresa, ¿no? Creo que la disociación, esto a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero vamos, que creo que la disociación entre empresa, entre trabajo y vida personal, yo no creo francamente que sea un gran logro social. O sea, no creo de hecho que sea un gran logro social que cada vez trabajemos menos. Yo creo que el gran logro, vamos, llegará un momento que perfectamente, lo dice Harari también desde hace no sé cuántos años, o sea, podríamos no tener que trabajar. Yo no sé si seríamos muy felices no teniendo nada que hacer. A mí me gustaría pensar que uno feliz haciendo lo que quiera hacer, ¿no? Bueno, creo que es un tema muy complejo, pero no siendo muy políticamente correcto, insisto, no creo que sea un gran progreso social esto de trabajar cada vez menos, viendo el trabajo como algo que nos resta, ¿no?, como en nuestro desarrollo personal. O
sea, creo que habría que trabajar en el sentido inverso, no trabajar ni más ni menos, sino en trabajar bien, en trabajar con calidad y en trabajar en algo que promueva nuestro bienestar como personas, no nuestro bienestar físico ni económico, nuestro bienestar integral como personas, nuestro sentido de vida, ¿no? Vamos a dar un giro y vamos a para hablar los jóvenes, de... que dice la presidenta, efectivamente, y para los jóvenes este tema es un postulado de valor fundamental. Claro. La manera de, ¿no, Teresa, de atraer a los jóvenes y de convencer a los jóvenes de que esta sociedad tiene sentido en cómo funciona, ¿no? Claro, que lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? La rotación que hay en los jóvenes. Algunos jóvenes parece que tienen el interés en capitalizar experiencias a corto plazo, ¿no? Y saltando de un sitio a otro. ¿Sí? El reto lo tenemos seguramente a las empresas en trasladarles esa propuesta de valor de propósito de vida, ¿no? Que puedan, por lo menos parcialmente, realizarlo dentro de la empresa, dentro de la compañía. Pero claro, la empresa tiene que hacer muchas cosas y las tiene que hacer de verdad, muy genuinamente, para que ese postulado cale en alguien como un chaval joven que tiene toda la vida por delante, ¿no? Estaba diciendo a dar un girillo, vamos a salir un momento de este tema, aunque no sé si realmente ese enfoque también merece esta mirada ante estas preguntas. Voy a agrupar también un par de cuestiones. Francisco Martínez Cañabate, del Consejo Social de la Universidad de Granada y ACP Granada, nos pregunta, primero, cómo solucionar el tamaño de las empresas en España para pasar de micro, pymes a incrementar la productividad, y a nivel fiscal, cómo estamos en comparación con otros países de nuestro entorno, en sentido de presión. Y en un sentido parecido o similar, Francisco Martín Recuerda, presidente del Club Constitución, nos dice que se está tratando de crear un régimen singular para las empresas de Cataluña, y hasta qué punto este empresariado catalán, nos pregunta, entiende lo social. Esta me encanta menos. Así formulada, ¿no? El tema desde luego es muy relevante, y es la cohesión territorial empresarial de España, con la que en Andalucía además yo creo que estamos especialmente sensibilizados, ¿no? Bueno, el tema de la pyme, pues ya lo apuntamos antes, es ciertamente complejo. Yo creo que es la mayor oportunidad que tiene este país de fortalecer su economía real, su tejido productivo. Creo que la escala de la pyme pasa pues quizás por dos ideas principales, ¿no? Una es la de la burocracia administrativa. Creo que llega un momento, en función de cuál es la carga burocrática de la que estamos hablando, en la que a la pyme le resulta muy complicado adaptar su estructura a lo que le pide la legislación, la burocracia. Creo que si uno marca la línea, pues no sé, en lo que sean 50 trabajadores o en 10 trabajadores, o sea, hay un salto ahí que es incremental, en el que la burocracia que existe, la fragmentación autonómica que tenemos definitivamente no ayuda en nada. Somos uno de los estados europeos con mayor nivel de proliferación normativa. Tenemos muchísimo papel muy innecesario además, lo cual ha hecho un flaco favor en el movimiento woke, claro. Cuando hay tanto papel, un informe de sostenibilidad que tenga 600 páginas, ¿quién se va a leer un informe de 600 páginas? Eso es un disparate. Y sin embargo lo tenemos, ¿no? Sobra mucho papel en esta sociedad, y a la pyme le sobra mucho papel. Muchos temas burocráticos donde les resulta complicado escalar. Luego creo que hay otro tema de cultura, Yo lo veo mucho con emprendedores. Un emprendedor pasa de ser un héroe cuando es pequeñito a ser un villano cuando es más grande, ¿no? Cuando es empresario, ¿no? Del héroe emprendedor al villano empresario. Y creo que este es un tema de cultura, de cultura en nuestra sociedad.
ellos a veces además no lo entienden. Dicen, joder, si yo era famoso, a mí me invitaban a todos lados a hablar y yo era una inspiración para las nuevas generaciones y tal. Y ahora soy un empresario que está poco menos que castigando a sus trabajadores, ¿no? Creo que hay un tema de cultura empresarial en España, una percepción social de la empresa que entre todos y desde luego los poderes públicos tenemos mucho por hacer. Creo que la idea de lo que es un empresario y el valor social que genera un empresario, mucho más allá de crear empleo y de pagar impuestos, es algo que tenemos que compartir. O sea, y en la PYME pues, creo que sucede también un poco esto. O sea, cuando la sociedad reconoce el valor de la competitividad, de la escala, del tamaño, cuando una sociedad ve que alguien que multiplica por 10 el tamaño de su empresa, de su PYME, es un héroe social, no solo por el empleo que haya creado, sino por el problema que está resolviendo. Hay enormes problemas sociales que están resolviendo pequeñas empresas, enormes problemas sociales. Creo que habría que reconocerles esa legitimidad social y hacer que fuera más fácil escalar. Hay un tema de cultura y un tema de burocracia, creo definitivamente. Luego la fiscalidad. A mí mi impresión, y mi formación es la de fiscalista, en Fiscalía Internacional además, como abogado fiscalista, yo no creo realmente que el problema sea el quantum, ¿no? El nivel de imposición. Es cierto que hay determinados sectores donde parece que hay una imposición excesiva, o sectores donde hay existen niveles de imposición pues, que dificultan, ¿no? La estabilidad de la confianza de los inversores. Pero en términos generales creo que el aspecto más relevante de los impuestos en España está en la inseguridad jurídica. Creo que este sí es un problema de España. Es un problema que deriva de dos, creo que grandes raíces. Una es la mala calidad de la norma en España. El proceso normativo es muy deficiente, la fragmentación política, los partidos minoritarios, los distintos intereses, ¿no?, que confluyen en el mundo de la producción de la norma, hacen que tengamos muchísimas normas, algunas poco inteligibles, y que, sobre todo en el ámbito fiscal, pues sean normas que dejan a veces al contribuyente, a las empresas y a ciudadanos a los pies de los caballos de la administración tributaria. Creo que eso es un problema de inseguridad, más que de cuánto pagamos. No sabe cuánto vamos a pagar, o no sabe si la interpretación de la norma a la que estamos acogiendo es la que debe prevalecer o no. Y después un segundo tema, que es el de la litigiosidad. Esto es socialmente de los temas más inaceptables que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos pleitos en el Supremo, como país, de 15, 20 años de litigiosidad. En una sociedad como la actual, que se mueve a la velocidad que se mueve la sociedad actual, y la empresa, los tiempos de la empresa, tener litigios judiciales en grandes cuestiones, internacionalmente, no solo en España, pero con mucho en España también, durante tanto tiempo, yo creo que es el primero de los factores que puede ser contrario a tener la confianza de los inversores. Son los dos, es la calidad de la norma y es la litigiosidad judicial y los tiempos de la justicia. O sea, los tiempos de la justicia habría que, por cierto, a través de la digitalización, habría que reducirlo a la tercera parte. A la tercera parte. Y todo lo que no sea eso es socialmente inaceptable, porque es una de las mayores, creo que, vulnerabilidades de nuestro sistema democrático. Cuando uno está en tribunales 15 o 20 años, empresas, no hablo de temas más serios, personales, ¿no?, pero en empresas simplemente un litigio tributario que dure 15 o 20 años es una vergüenza. Es una vergüenza como país, digo. Está desincentivando cualquier proyecto económico de creación de valor. Muy bien, pues para terminar y también para dar la oportunidad al cierre, hay una serie de reflexiones, tres, que tienen que ver con esa vuelta a la idea de la empresa humanista. Antonio Muñoz García, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, nos dice que comparte plenamente esta reflexión, piensa que su
que su logro depende también en muchas ocasiones del deseo y la voluntad de quienes caminan en esa dirección, ¿no? Es que parte de voluntariedad de las personas concretas que están en los sitios, ¿no? Y bueno, también que hay muchos estudios que hablan de crisis de valores, se valoran menos personas de diferentes edades, hay cada vez más individualismo. También nos señala nuestro vicerrector Salvador del Barrio, nuestro vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, cómo valora ese hecho de que muchas organizaciones y muchas empresas estén transitando de ese modelo centrado exclusivamente en el beneficio económico a otro en el que el valor del cliente y la reputación corporativa se convierte en un activo estratégico. Y Manuel Marchal, de la Fundación Banco de Alimentos, nos dice: sería razonable, por tanto, visto lo visto, que una empresa humanista tuviera en su consejo de administración el tercer sector como herramienta, al igual que pasa muchas veces en la parte social. Pues más que preguntas, son unas extraordinarias reflexiones con las que yo creo que estoy esencialmente muy de acuerdo con todas. A ver, la parte voluntaria es así, o sea, es parte del mérito que tiene toda esta reflexión, y también es parte de su dificultad. Esto depende al final pues de lo que elijamos, de lo que elija pues el principal responsable de una compañía, o su consejo de administración, o la dirección de una compañía. Es voluntario, no es impuesto, pero algunos creemos que es la única manera, primero, de hacerlo, y después de hacerlo genuinamente. Creo que todo lo demás, pues lo mismo, hemos estado en un mundo de greenwashing. Me produce espanto pensar que nos adentramos en un mundo de eso. Trump ha hecho bastante para que eso no suceda, por cierto, pero entrar en un mundo de social washing o de humanistic washing, ¿no? O de esto ya sería un espanto, ¿no? Sería un espanto. O sea, creo que debe ser voluntario, creo que debe ser así. Efectivamente, lo bueno y lo malo que tiene es que depende de la voluntad, que en el fondo es de lo más profundo que tenemos como personas, ¿no? Depende del sentido de vida que tengamos, depende de cómo elijamos pasar por este mundo, efectivamente. Quien decida pasar por este mundo de puntillas, habiéndose dedicado a los medios, es decir, al dinero, en lugar de a los fines, pues, es su decisión también libre de hacerlo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues será así. Será así. La voluntariedad tiene sus inconvenientes, pero bueno, yo creo que es la única manera que tenemos para que un modelo así pues sea un modelo genuino, ¿no? Y un modelo además factible. Y no sé cuál es la última reflexión. La de si deberían integrarse dentro de los consejos de administración. La de los consejos de administración. Bueno, o sea, a ver, a mí me parece que el tercer sector es uno de los grandes sectores llamados a la transformación social, socioeconómica, además, ¿no? de este país. Yo las dudas las tengo ahí en cuanto a la propuesta concreta en lo que son los consejos de administración, ¿no? Porque claro, si tenemos al tercer sector y luego tenemos a los expertos en ciberseguridad y a los expertos en geopolítica y a los expertos en... O sea, en el fondo yo creo que la reflexión es muy compartida, y la agradezco de verdad. Yo no sé si es tener al tercer sector representado en el Consejo de Administración, o es tener al tercer sector siendo un actor tan influyente como para que ese tercer sector no tenga un sitio, no tenga una vocalía, ¿no? en el Consejo de Administración, sino que influya sobre todos los miembros del Consejo de Administración que compartan esa creación de valor social. O sea, creo que estaría bien tener al tercer sector representado. De hecho, me viene a la cabeza un par de compañías que prefiero no mencionar, un par de compañías que tienen al tercer sector representado en su Consejo de Administración. Pero me parece que es posible incluso dar un paso más y hacer que los postulados del tercer sector, ¿no? Banco de Alimentos o de lo que sea, calen en la visión estratégica que tenga todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración. Me parece, y lo creo profundamente, que un Consejo de Administración en el que uno solo de sus miembros carezca de esa sensibilidad social es un mal Consejo de Administración.
Muy bien, pues muchas gracias por haber contestado tan amablemente a las preguntas. Antes de dar la palabra al rector para que proceda al cierre del acto, quería darle las gracias por su asistencia y su participación. Queremos que presten atención a próximas convocatorias del Consejo Social y les digo una cosa, cuando el rector termine su intervención les pediremos que se pongan de pie para escuchar el himno de Granada. Muchísimas gracias. Rector, tienes la palabra. Muchas gracias y, ante todo, agradecer su asistencia a esta nueva edición de diálogos con la sociedad de nuestro Consejo Social. Mis palabras son de agradecimiento doble. Primero, al Consejo Social. Gracias, presidenta. Gracias porque, de nuevo, con un evento de diálogos, traemos lo mejor de la sociedad al corazón, en este caso institucional de nuestra universidad, como una oportunidad para seguir dialogando, para reflexionar sobre los grandes retos que tenemos, pero sobre todo haciendo una labor que es la que viene desempeñando el Consejo Social de acercamiento, de participación de la sociedad en la universidad. La universidad, ya lo he dicho muchas veces, estamos solo, única y exclusivamente para servir a la sociedad. Ese es, como institución, como muchas de las instituciones, como esa visión de la empresa humanista, de estar al servicio de y por nuestra sociedad. Cada uno con nuestras funciones. La función de formación, de formar los profesionales del futuro, forjar trayectorias profesionales, generar conocimiento que cambie la sociedad y ayude a resolver los problemas de la sociedad, pero también y sobre todo a tener el compromiso social con la propia sociedad a la que servimos, a estar muy sensibles precisamente a las necesidades, los problemas y a los anhelos de los propios ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad. Y yo quería agradecer esa sensibilidad con la que el Consejo Social acompaña nuestra actividad, nos hace reflexionar, nos hace avanzar precisamente en la necesidad de esa conexión necesaria entre sociedad y universidad. En segundo lugar, quería agradecer la presencia de Federico Linares hoy aquí. Por muchas, aparte de haber podido disfrutar, haber podido compartir reflexiones sobre esa nueva dimensión de lo que hoy la empresa tiene en la sociedad, y de ese compromiso que desde la vertiente ética y humanista ha de afrontar. Querido Federico, gracias porque también tu trayectoria, también tu capacidad de al mismo tiempo liderar una gran corporación, una gran empresa como puede ser EY en España, con grandísimos profesionales, con un radio de acción y de actividad importantísimo y al mismo tiempo estar comprometido con la universidad. Gracias, porque no es fácil desde esa responsabilidad ser al mismo tiempo y haber dado el paso para estar comprometido como presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. Cádiz tiene suerte, como nosotros tenemos una suerte inmensa de poder contar con un Consejo Social y al frente su presidenta que nos alientan y sobre todo nos sitúan y nos ponen deberes. Creo que la reflexión que hoy has dejado encima de la mesa es algo que también nos reconcilia y nos debe reconciliar a nosotros como universidad en algo que es muy importante. Nosotros tenemos funciones. Milton Friedman diría que la principal función de una empresa es ganar dinero y es tener rentabilidad. La principal función de una universidad no es formar profesionales, dar enseñanza, no es única y exclusivamente generar conocimiento en el ámbito de la IA generativa o en el ámbito de la psicología o la neurocirugía. Lo más importante que hace y tiene que seguir haciendo la universidad es formar personas con valores, personas íntegras, críticas, con capacidad de hacer preguntas, de interrogarse y de comprometerse con la sociedad.
desde las humanidades, desde las ciencias, desde las tecnologías, desde cualquier saber. Esa es nuestra principal responsabilidad. Lo demás lo hacemos, y creo con modestia que lo hacemos bien, pero esa función principal de formar personas para la sociedad, personas que sean capaces de formar la sociedad, es importantísima. Por eso creo que esa es la función principal que no debemos olvidar. Federico me comentaba que en esa idea de integrar los problemas, las preocupaciones sociales dentro de la toma de decisiones de su propia empresa, hace que cada X tiempo lleva un filósofo a estar más de 3 horas con su equipo. Yo te voy a copiar la idea. Te voy a traer a ti o a cualquiera de empresarios con esa visión de amplio espectro y comprometido con los problemas sociales, a que también nos ayuden a la universidad a cumplir con esos papeles que creo que modestamente podemos seguir poniendo al servicio de la sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra región. Por eso hoy es un momento más de agradecimiento por hacernos mejores, o por tener por lo menos elementos para seguir reflexionando sobre, en este mundo tan difícil, en este mundo con problemas complejos, en el que todos estamos llamados a actuar, podamos hacerlo en múltiples formas como las que hoy has dejado aquí. Por supuesto, tienes abierta siempre la Universidad de Granada, y querida presidenta, de nuevo felicidades y muchísimas gracias por de nuevo acudir a la llamada del Consejo Social, a la llamada de la universidad, a reflexionar sobre el presente, pero sobre todo sobre el futuro. Muchísimas gracias.